Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche. Ahora revisando lo ocurrido en la semana que terminó en el Día de las Madres, domingo 10 de mayo. Espero que todas las mamás que hacen favor de escuchar esto hayan estado muy a gusto, no las hayan puesto a cocinar nada más, como suele ocurrir. Muchas felicidades a todas ellas. Una semana que otra vez es la secuencia del anterior. No tuvimos, creo, nada espectacular en esta semana, pero la presión se sigue acumulando. Por un lado, el lado internacional, sigue el tema de Irán. Hoy lunes 11, el señor Trump tuvo una especie de conferencia de prensa en donde pues vuelve a decir que esto pues está en una situación seria porque lo que mandó Irán como contrapropuesta en este negociación de tregua que llevan, pues que no sirve para nada. Y entonces pues a ver qué se le ocurre, porque otra vez lo que ya hemos platicado, está bien complicado el asunto, es muy fácil para las guardias revolucionarias de Irán mantener control sobre el estrecho de Hormuz. Y aunque Estados Unidos está bloqueando el paso inmediatamente después, pues es más complicado para ellos, porque un barco chino que pase porque Irán lo autorizó, pues Estados Unidos no lo puede hundir así nada más, ¿no? O detener, pues. Entonces sigue complicado eso, y entonces el petróleo se sigue moviendo alrededor de $100, 105, 110, luego se regresa. Pero esto pues ya lleva muchos días, más de 60 días llevamos en este proceso. No nada más está limitado el flujo de petróleo, usted sabe, también de gas licuado, también de urea, de los antecesores de las cosas que se usan para el campo, de agroquímicos, helio, que se necesita para refrigerar, ahora de gran importancia para los temas electrónicos. Entonces, pues esto empieza a notarse ya en muchas cadenas productivas alrededor del mundo. Hay varios que ya están pensando que este golpe al mercado va a tener un efecto que va a durar muchos meses, probablemente más de un año, porque no se va a regresar rápidamente el precio del crudo, y eso, pues si se logra un acuerdo que sigue todavía muy atorado. Vamos a ver qué más ocurre aquí. No sabemos porque pues no nos queda claro otra vez en qué va a terminar. Si el señor Trump de veras quiere liberar el estrecho de Hormuz, lo tiene que hacer con militares en el terreno, y eso pues sería un riesgo muy elevado para su mercado interno, para la política doméstica. Con elecciones en noviembre, ya faltan 6 meses para eso, ya menos de 6 meses de hecho para el día de la elección. Entonces tiene que cuidar mucho esas cosas el señor Trump. Como habíamos platicado aquí, el que no pueda resolver esos asuntos en Irán, pues creo que le amplía la tentación de hacer algo en este continente para mejorar su posición. Ha habido noticias este fin de semana acerca de Cuba. Ya la semana pasada Marco Rubio anunció que imponen sanciones a Gaesa, que es la empresa que controla todo ahí en Cuba, y esta empresa pues es la que funciona para que el ejército cubano le extraiga los recursos a los cubanos. De eso se trata. Estas sanciones sí le pegan muy, muy duro al gobierno de Cuba, pero también hubo noticias acerca de vuelos de espionaje y cosas así. Entonces, capaz que se va sobre Cuba, capaz que se viene sobre nosotros. Ahorita platicamos de eso. Un segundo elemento internacional que me parece muy interesante es lo que ocurre en la guerra de Rusia contra Ucrania. Cuando esto empezó hace 4 años, decíamos, Rusia no puede ganar, pero Ucrania no puede perder. Entonces, ahí se van a quedar atorados. Bueno, ha cambiado el panorama y creo que Ucrania puede ganar. Y eso, pues, a mí me sorprende. Creo que debe sorprender a muchos. Un país inmenso como Rusia, el país más grande del mundo en territorio, con una población más o menos como la de México, con un ingreso por habitante más o menos como el de México, es decir, un ingreso total poquito arriba del nuestro, pero nada excepcional, que depende esencialmente de la producción de petróleo y gas. Estos gobiernos
que se dedican a saquear, que son autoritarios, suelen solo tener negocios en la parte extractiva. Más allá de eso ya no da. Mantener alto nivel tecnológico con un sistema autoritario de extracción de rentas es imposible. Te dirá, no, pero China no es exactamente un sistema de extracción de rentas, entonces esa es la razón por la cual ha funcionado, pero funcionó mientras lograban utilizar todos los recursos ociosos que tenían, y esto pues empezó a atorarse en 2009 con la gran recesión que redujo el comercio global. Y a partir de 2021 China está por completo atorada, y esa es la razón por la cual invade mercados en todo el mundo con producción que venden abajo de costo, porque pues necesitan mantener ocupada la población. Entonces ellos están en sus problemas. Pero el tema que estábamos platicando de Ucrania y Rusia, insisto, Ucrania pues está derrotando a Rusia. Rusia ha invertido en esto 1 millón de personas que han muerto, la mitad de ellos, y la otra mitad está dado de baja por heridas o cosas por el estilo, pero es 1 millón de personas, es un montón que han perdido en 4 años. No han podido aprovechar por completo el alza de precios de crudo que resulta de la guerra en Irán, porque Ucrania les ha destruido los puertos de salida en el Báltico y en el Mar Negro. Están usando el Caspio para venderle cosas a Irán o para sacar a través de ahí hacia China producción. Ucrania también les ha dañado refinerías y otras instalaciones energéticas importantes, y todo esto lo ha hecho con lo que aquí hemos llamado la guerra de guerrillas del siglo XXI, el uso de drones. Y en eso Ucrania pues ha resultado excelente. Ahora además tiene recursos que tenían detenidos en la Unión Europea porque Víctor Orbán, el tirano de Hungría, los bloqueaba. Pero pues resulta que Orbán perdió la elección y esto liberó esos recursos y pues le causa un daño muy importante a Putin, que ya perdió prácticamente todo. Perdió el control de Siria, que tenía con su amigo ahí Bashar el-Assad. Perdió ya el control del Sahel a manos de grupos terroristas, Al-Qaedas. Está perdiendo en Ucrania, perdió Hungría, ha perdido todo. Entonces sí está grave para él. Vi por ahí opiniones de que esto ya lo pone al borde de perder el poder. Hay que esperarse para eso, pero sí está en una situación bien complicada el señor. Otro que está en una situación complicadísima al momento de grabar esto, no sé si va a llegar a mañana cuando usted me escuche, ya veremos, es el señor Keir Starmer, el primer ministro británico que tuvo elecciones municipales de concejales y perdió, pero de manera espantosa. Más o menos hay como 5,000 concejales en Inglaterra, hay otros poquitos en Escocia y en Gales, pero en lo que es Inglaterra hay como 5,000. El Partido Laborista que encabeza Starmer perdió 1,500 posiciones, y esas 1,500 más o menos las ganó el partido que se llama Reforma, que es, como dicen, ¿no?, extrema derecha, un populismo muy del tipo de Le Pen en Francia, por ejemplo, un personaje muy extraño, el señor que dirige esta cosa de Reform UK. Y pues había ya hoy lunes en Gran Bretaña mucha presión para que Starmer renuncie. Ya habíamos comentado que estaba en dificultades. Bueno, ya las dificultades se convirtieron en una tragedia. En cuanto haya elecciones generales, pues van a barrer a los laboristas. Los conservadores están peor todavía, tienen menos concejales, perdieron como 500, que ganaron un cacho los verdes y otro cacho los demócratas liberales, pero pues no se ve que ni el Partido Laborista ni el conservador, que son los que han gobernado Inglaterra desde hace siglos, digo, en sus variantes, pues, no se ve que puedan ganar la próxima elección. La ganaría de Reform, que es un peligro potencial para el mundo, un Trump local, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre por allá. Aquí en México, en la parte económica, seguimos atorados, ya lo hemos platicado en varias ocasiones, pero no cambia, pues salieron datos de empleo en el Seguro Social, un crecimiento muy, muy pequeñito comparativamente contra lo que se necesita.
no estamos teniendo avances significativos en consumo o en inversión. Lo que mejoró es las exportaciones, pero esas exportaciones que crecen, que son manufactureras sobre todo, son de bienes electrónicos, no es industria automotriz, ya lo habíamos platicado. Hay un poquito de avance en abril para los autos, según los datos que tenemos. De comercio exterior, del total, los datos están hasta marzo. Pero hoy salió el comportamiento de la exportación de autos, mejoró tantito. Visto al agregado anual, seguimos abajo de como estábamos. México llegó a producir un poco más de 4 millones de autos y camionetas al año. Estamos ahora abajo, 3,900 y fracción. No hemos logrado recuperarnos, pero abril fue un poquito mejor. Esperemos que así siga. Pero le decía yo, lo que más exporta son electrónicos, y el tema es que estos electrónicos generan poco empleo comparativamente, pero además requieren un montón de importaciones. Y entonces la balanza manufacturera, es decir, exportaciones de manufacturas menos importación de bienes intermedios, se está cerrando. Entonces parece una buena noticia, pero no lo es tanto. Y esto pues hay que considerarlo para no emocionarse demasiado. Hay la preocupación de que parte de esas exportaciones electrónicas en realidad sean reetiquetado de productos chinos. Y es una preocupación porque ya ve cómo se ponen los gringos con eso, ¿no? Entonces, pues esperemos que no tengamos ahí un problema mayor, pero eso es lo que está ocurriendo. Bueno, y en el gran tema nacional que hemos estado platicando, la semana pasada le dedicamos mucho. Durante la semana publiqué mis artículos en El Financiero, todos dirigidos a ese tema, y hoy, para explicar por qué mi columna y este espacio se llaman Fuera de la Caja, pues presento una sugerencia a la señora Sheinbaum, que está fuera de la caja la sugerencia, es decir, pensar en temas que no son tan sencillos, que no están en la lógica tradicional de las cosas. Sí, ya sabemos cómo llegaron al poder, ya sabemos que desde 2021 hay un apoyo del crimen organizado, sabemos que para 2024 el señor López Obrador usó el dinero de todos para garantizar el triunfo de su gente. Sabemos que dieron un golpe de Estado después de la elección, asignándose más curules de las que la ley le permitía y comprando senadores de los que eran más débiles por cuestiones de chantaje y corrupción. Con eso tomaron decisiones que han puesto a México en una situación de gran vulnerabilidad, empezando por la destrucción del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Porque, otra vez, para Estados Unidos, México ya es un tema de seguridad nacional. Ya no están pensando en el narcotráfico, están pensando en el control que tienen los grupos criminales del gobierno mexicano. Eso dijo Trump el viernes, ¿no? En México gobiernan los cárteles. Ya lo había dicho, pero lo volvió a decir. Entonces, pues es una situación muy preocupante. ¿Qué se puede hacer? Mi sugerencia es, ¿por qué no nos vamos al 136 de la Constitución? Que ese nunca se usa, ¿no? Ahí dice que esta Constitución seguirá vigente si por alguna rebelión se suspende, al término de ella va a regresar. Aquí no hay rebelión, pero sí hubo una serie de eventos que no son, digamos, legales y no son legítimos. Entonces, mi sugerencia es, ¿y por qué no lo aprovechamos el artículo? Y dada la circunstancia, pues si los señores de Estados Unidos nos están pidiendo ciertos personajes que todo el mundo sabe que están en relación con el crimen organizado, ya los están pidiendo, pues órale, mano, que se los lleven, ¿no? Y pues hay que aprovechar la circunstancia, que es extraordinaria, para aplicar una solución extraordinaria. Dado que esta decisión, si se tomase, implicaría un conflicto serio al interior de Morena, mi sugerencia es que la señora Sheinbaum apele a la unidad nacional, más allá de la unidad de su movimiento, la unidad de todos, frente a la gran amenaza que es la presión estadounidense. Y para hacerlo, lo que habría que hacer es aplicar el 136 y regresarnos a cómo estaban las cosas antes del 1 de septiembre del 2024. Esto implicaría
declarar inexistentes las decisiones del Congreso actual, de la legislatura que está en proceso, regresarnos y con base en eso, pues volver a tener un poquito de imagen para el resto del mundo que genere confianza. Algo indispensable para poder recuperar el funcionamiento de la economía, pero también indispensable para frenar la presión de Estados Unidos, porque no tenemos otra herramienta para ello, no tenemos ni cómo argumentar Estado de Derecho en México con la Suprema Corte que usted conoce, y no podemos apelar a nadie que nos ayude del resto del mundo, porque ya nos peleamos con todos o los ignoramos, ¿no? Si faltaba alguien con quien pelearse ahora, pues esta semana se peleó la señora Sheinbaum con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que vino aquí a México para, pues, hacer algunos eventos que le ayuden a ella en su política. Ella es del Partido Popular, es decir, lo que sería el equivalente al PAN, pero en España. Entonces, bueno, vino a lo suyo y quería, pues, tener reflectores y demás, y le cancelaron todo. La estuvieron presionando y bloqueando para que nadie le diera espacio en medios y que no pudiera hacer los eventos que quería hacer, y acabó, pues, diciendo: ya me voy. Por eso estaba la señora Sheinbaum insistiendo tanto en Hernán Cortés. Entre tantas cosas que había, pues había un evento alrededor de Hernán Cortés que ya no ocurrió. Entonces, pues, ahí anda esto, ¿no? ¿Qué importancia tiene Hernán Cortés, man? Mi opinión ya la conoce, está en el libro de conspiraciones, y creo que es un tema que no hay que estar discutiendo con detalle porque no tiene mucho caso. Sirve entender cuál fue la circunstancia en la que Cortés y Moctezuma se encontraron, sirve entender qué fue lo que ocurrió después de eso, para entender por qué México llega a ser, cuando se llamaba Nueva España, el centro del mundo. El comercio internacional pasaba por aquí, financiábamos todo, a España, a Cuba, a Perú, a Filipinas, nos sobraba dinero para ser los más ricos del mundo. Y ya luego, pues, nos convertimos en México y ya ves cómo nos ha ido. Esas son las cosas que yo creo que valen la pena, no exactamente si Cortés era bien mala gente o no, pues obvio que era mala gente, ¿no? O sea, si no, ¿para qué viene uno hasta acá desde allá, no? Venían a ver cómo se hacían ricos y nobles y demás, y pues eso exigía enfrentar a los demás y matar gente. Acuérdense, esa España que llegó aquí es la que había hecho la reconquista de su territorio, y entonces estaban acostumbrados al enfrentamiento y venían a eso, a hacerse ricos, ¿no? Entonces, no hay que estar esperando que llegaran santos. Vinieron curas, ¿no? Y tampoco eran tan santos la mayoría, entonces pues, no hay que estar esperando esas cosas. Esa discusión la estuvo promoviendo la señora Sheinbaum, pues, un poco para distraer al enemigo, para aprovechar que venía la señora Ayuso, para no hablar de Rocha Moya. Luego se le ocurrió al señor que está en la CEP, el señor Mario Delgado, que es otro de los que según los medios está en todas las listas para que le toque lo mismo que a Rocha Moya. Pues el señor se le ocurrió: vamos a achicar el calendario escolar para que no les dé calor a los niños, para que aprovechen el mundial. Yo creo que es para quitarse de encima la presión que tenía la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sobre el gobierno. Ya sabe usted, la CENTE se dedica a extorsionar al gobierno, y habían amenazado con movilizaciones durante el mundial. Si usted cierra las escuelas, pues la gente se queda sin gente para movilizar, porque los maestros se movilizan cuando hay periodo escolar, no en vacaciones, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que influyó más en él. Pero en cualquier caso, lo que estamos viendo es una situación, insisto, extraordinariamente rara, inédita, y por lo tanto necesitamos soluciones de ese nivel, inéditas. Y creo que la solución para la señora Sheinbaum sería la que le estoy diciendo. Todo el mundo me va a decir: no lo va a hacer. Está bien, pero mi chamba es proponerle, ¿no? Y proponerlo públicamente para que se discuta. Pero pues ella sabrá qué hace. Claro que si no lo hace, a lo mejor acaba en lo mismo, ¿eh? Pero dañándose ella. De eso va a depender de qué tamaño es la presión que viene, qué le ocurre al interior de su grupo, pero yo no veo cómo va a alcanzar a llegar de aquí a la elección del 2027 en buenas condiciones. Ya incluso veo difícil que puedan, como habían dicho, ponerse de acuerdo en todos sus candidatos antes del Mundial. Eso es lo que querían hacer. Ya ahorita ya se ve bastante complicado.
creo que buena parte de los mexicanos que normalmente no se enteran de muchas cosas, de esto sí se enteraron, de lo de Rocha Moya, y su opinión va en general en contra de la señora Sheinbaum. Entonces, pues esto es un desgaste que para las elecciones del próximo año le puede costar. Si a eso le suma una economía estancada, pues es más desgaste. Y si además hay un conflicto al interior de Morena, pues no van a ganar, pues. Usted dirá, pero es que no hay nadie enfrente. Pues a lo mejor parece que no, pero la verdad es que a la hora de ir a votar, vamos a ver qué opciones realmente tenemos. En este momento a lo mejor no se perciben, pero si Morena deja de tener la posición que tenía cuando representaba la mitad de los votos, como fue en la elección del 24, pues entonces vamos a ver qué deciden los mexicanos, ¿no? Entonces estamos en este proceso. Yo insisto, podría ser una buena idea que la señora Sheinbaum encabezara esta lucha contra el crimen organizado para recuperar la soberanía nacional que hemos perdido frente a ellos y con eso pues quitarse un poco la presión de Trump. Pero eso implicaría el pleito con su jefe y con su movimiento y es una decisión bien difícil. Entonces, a ver qué decide ella, pero que no diga que no se le propuso, ya en buena onda, ya le propusimos. No sé si de aquí a la semana que entra se me ocurra algo más, pero de cualquier manera, aquí nos vamos a estar viendo como siempre. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.